El señor presidente de la Asamblea Nacional, el ingeniero César Litardo, ha dado el uso de la palabra a otro asambleísta. Se trata del asambleísta Luis Pachala, representante de la provincia de Bolívar por el movimiento Creo. Han ofendido, han mentido, han confundido, han desinformado con mucha mala fe, querido pueblo ecuatoriano. Quieren continuar en los años de indisciplina fiscal. Quienes no les gusta que las finanzas públicas tengan un ordenamiento transparente, técnico, responsable, mediante reglas fiscales, hoy, incluso de manera temeraria y maliciosa, dicen cosas perversas contra la ley, insinuando que afectaría a la autonomía del IES, ISPOL, ISFA, ISGAD. No dicen otra cosa más. Esa es la cantaleta. No hablan de ningún otro argumento técnico. No hablan de ninguna otra oportunidad de esta ley. Ahí se queda en ese discurso. Por supuesto, quieren alarmar, quieren caotizar. No les interesa la democracia. Por ahí hay un recadero de la oligarquía, como dicen algunos, queriendo mandar mensajes para atentar contra la democracia. Y así actúan, mienten y engañan. Argumentan sin prueba alguna que el IES será manejado por el Ministerio de Finanzas. De hecho, el artículo 2 establece que se respetará las competencias definidas por la Constitución y la ley, así como la autonomía de los GATS y las entidades de seguridad social. Además, el mismo artículo aclara que no se podrá disponer, si ustedes leen, de los fondos que sean propios de los GATS y de la seguridad social. ¿Y en dónde está ese cuento de que el Estado quiere apropiarse de los fondos? Está en el articulado. Además, en el artículo 20 del proyecto establece que se encuentran fuera del presupuesto general del Estado, como los GATS y las entidades del Seguro Social, podrán establecer sus propios techos presupuestarios. Más aún importante, se mantiene vigente el artículo 59. Yo quisiera, señor secretario, si presidente dispone, por favor, le voy a hacer una pregunta, solamente porque nosotros venidos de los pueblos indígenas, de las comunas, nosotros sí nos preparamos, o estamos ahora a un otro nivel. Nosotros no hacemos politiquería barata, con todo, aunque se rían de este poncho, aunque se burlen, aunque tengan delito de odio, así como me han mandado un mensaje. Yo quisiera que se lea, por favor, señor secretario. Señor presidente, disponga, solicito que se lea. Si se sirva a certificar si en el articulado propuesto dentro del informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica de ordenamiento para las finanzas públicas se plantea reformas a los artículos 4, artículo 8, inciso primero, y artículo 59 del Código Orgánico de Planificación de las Finanzas Públicas, COPLAFID, vigente. Adicionalmente, solicito que por secretaría, por favor, se dé lectura a esos articulados antes referidos, por favor. Señor presidente, si puede disponer. El asambleísta Luis Pachala, representante de la provincia de Bolívar por Creo, ha solicitado para que a través de secretaría, obviamente mediante la disposición del señor presidente de la Asamblea Nacional, se dé lectura a varios artículos de este proyecto de ley que está en segundo y definitivo debate y que busca el ordenamiento de las finanzas públicas. Por el asambleísta Luis Pachala,
cumplo con informar que del memorándum número ANSRT 2020-016 de M10 de mayo de 2020, suscrito por el abogado Jairo Jarrín Farías, secretario redactor de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, y su regulación y control ingresado a través del Sistema de Gestión Documental de TS 2020, que contiene el informe para segundo debate y documentación anexa, proyecto de ley orgánica de ordenamiento de las finanzas públicas, no se desprende articulado que modifique el artículo 4, artículo 8 o artículo 59 del Código Orgánico de Planificación de las Finanzas Públicas. Procedo igualmente a dar lectura a las normativas citadas por el señor asambleísta. Código Orgánico de Planificación de Finanzas Públicas, artículo 4. Ámbito. Se someterán a este código todas las entidades, instituciones y organismos comprendidos en los artículos 225, 297 y 315 de la Constitución de la República. Se respetará la facultad de gestión autónoma de orden político, administrativo, económico, financiero y presupuestario que la Constitución de la República o las leyes establezcan para las instituciones del sector público. Para efectos. Probado con ese artículo que se mantiene y no se reforma y se mantiene las autonomías y habla del artículo 225. Siga, por favor, artículo 8. Inciso primero. La lectura del artículo 8, inciso primero, presupuestos participativos de los niveles de gobierno. Cada nivel de gobierno definirá los procedimientos para la formulación de presupuestos participativos de conformidad con la ley en el marco de sus competencias y prioridades definidas en los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. Ahí dice claramente, cada nivel de gobierno, autonomía. ¿Por qué mienten? Sigamos, por favor, artículo 59. Finalmente, artículo 59, ámbito de los planes de inversión. Los planes de inversión del presupuesto general del Estado serán formulados por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo en el ámbito de las empresas públicas, banca pública, seguridad social y gobiernos autónomos descentralizados. Cada entidad formulará sus respectivos planes de inversión. Hasta aquí lo solicitado, señor presidente. Señor presidente, queridos ecuatorianos, asambleístas, cada entidad formulará planes de inversión. Y para que estén seguros, todos los ecuatorianos, nosotros sí hicimos la presentación de propuestas. Y ahí está. Quisiera, por favor, que se quede claro. Miren, solamente si revisamos el artículo 40, Comité Nacional de Coordinación Fiscal, ¿quiénes están? Para que justo cuiden la autonomía. Un miembro de los gobiernos autónomos de las parroquias, CONAJUPARE, uno del CONGOPE, uno de las autonomías, digamos, del AME, uno del ISFA, uno del ISPOR, uno del IES 6, uno del Ejecutivo, Banco Central, empresas públicas, planificación y alguien de la Asamblea Nacional experto en temas fiscales. ¿Ustedes creen que los 6 miembros de que representan las entidades autónomas van a permitir que se atente contra la autonomía? Y para seguridad, querido presidente y queridos compañeros y asambleístas, querido pueblo, nosotros no hablamos sin fundamento. Y quisiera, para que tenga seguridad, que el artículo 2, por favor, se divida de la siguiente manera. Sector público financiero, sector público no financiero, y el tema que tiene que ver con entidades de seguridad social. ¿Y qué dirá esta división? Son entidades públicas autónomas con patrimonio propio, cuyos fondos son propios y distintos a las del fisco y no forman parte del presupuesto general del Estado, creadas para fines de cobertura de contingencias y concesión de prestaciones y servicios de seguridad social, conformadas por el Instituto de Seguridad Social, Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas, el Instituto de Seguridad Social de la Policía, fondos de cesantía de la Policía Nacional, incluyen fondos, servicios de cesantía y obras similares, naturaleza y función creadas al amparo de estos regímenes de autoridades de seguridad social. Se excluyen los fondos complementarios provisionales. Asimismo, dirá al final de este artículo, para seguridad y para que no sigan engañando y mintiendo, la clasificación señalada en este artículo no altera ni se contrapone a la clasificación establecida por el artículo 225 de la Constitución, ni tampoco a la naturaleza específica de las entidades de la seguridad social. En el artículo 12
dirá, por favor, al final del penúltimo inciso dirá, la cooperación a la que se refiere este artículo no implicará intervención alguna o disposición de recursos de la Seguridad Social y demás entidades autónomas. Así complementado. Y para que tengan seguridad y compromiso, esto es proponer, no venir a hacer demagogia. En la 30ª sobre los derechos prestacionales debe decirse, lo determinado en este código será referencial para las entidades de seguridad social, en tanto no afecta a los derechos prestacionales garantizados en la Constitución y contemplados en sus respectivas leyes. Ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas, ni menoscabar su patrimonio de conformidad con lo establecido en el artículo 372 de la Constitución. Asimismo, en cuanto a los órganos del gobierno, que quede bien claro lo que significa. Para las entidades de la seguridad social se entenderá a los órganos máximos de nivel de gobierno a sus consejos directivos, conforme lo determina la legislación vigente. De igual manera, en oportunidad para las transferencias oportunas al IES, de acuerdo al establecido en el artículo 371 de la Constitución de la República, las prestaciones de la seguridad social se financiarán con el aporte de las personas aseguradas en la relación de dependencia y sus empleados y empleadores, con los aportes de las personas independientes aseguradas, con los aportes voluntarios de los ecuatorianos y ecuatorianas, domiciliados en el exterior, y con los aportes, aquí viene, y con los aportes y contribuciones del Estado. Los recursos del Estado destinados para el seguro universal obligatorio constarán cada año en el presupuesto general del Estado y serán transferidos de forma oportuna. Por lo tanto, ¿dónde está el atentado a la autonomía? Y si quieren más pruebas, quisiera aquí, porque uno sí lee técnicamente las cosas. Si ustedes quieren leer, si ustedes revisan el artículo 3, en el último inciso dice, ¿qué dice la ley sobre los fondos? Asistir técnicamente los procesos de formulación de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial cuando requieran los gobiernos autónomos descentralizados, no porque el Estado lo quiere. El ente de finanzas públicas, cuando se impone las reglas, no quiere ser el superministerio. Antes había un superministerio que maquillaban las deudas, las cifras, los gastos, quebraron al Estado, acabaron con el Estado, con los fondos, con los ahorros, y ahora no lo tenemos. Por eso hoy no podemos expandir el gasto. Estamos chiros, pobres. Hoy quieren caos, quieren atentar contra la democracia, quieren mentir, quieren jugar con el espíritu democrático. Hay que ser serios, responsables, y quieren más pruebas. Leamos todos los artículos que tienen que ver con las políticas de prevención, que dice que respetarán las competencias de los GATS, seguridad social, los fondos son de cada institución. Léase, por favor, el artículo 12, la política de prevención, mitigación y gestión de riesgos fiscales con cobertura del sector público y entidades de seguridad social respetarán en todo momento las competencias definidas por la Constitución y la ley, así como la autonomía de los GATS. Por favor, y seguiremos enumerando, pero yo creo que hay que decirles basta. Basta. En octubre quisieron desestabilizar. Esta ley debía haber sido aprobada y hubiese sido un instrumento ya para que vengan recursos. Y dicen no al fondo. Entonces, antes sí a China, al chulquero, al 10%, 10 años. Entonces, ¿dónde vamos a ver? ¿Dónde vamos a conseguir la plata? Díganme, ¿dónde? ¿De dónde consigo la plata para estos momentos? ¿De dónde? ¿Dónde pago los sueldos? ¿De dónde? Muéstrenme los ahorros. Tenemos que ser serios. Yo no he estudiado ni en Cuba, ni con Maduro, ni con Chávez, ni con Castro. Yo estudié aquí
con el pueblo ecuatoriano, y por eso aprendí a hacer exégesis de la economía real, de los pueblos, de los humildes, de los campesinos, y por eso me considero pragmático y humanista. Gracias, presidente. Ha sido la intervención del asambleísta por la provincia de Bolívar por el movimiento Creo, Luis Pachala.